Padre, en esta mañana queremos especialmente decirte que estamos muy contentos y gozosos de encontrarnos contigo en tu casa y de poder compartir tu palabra en tu santo sábado y tener esta maravillosa oportunidad, Señor, de hablar de ti y de tus cosas. Que tú nos ayudes a poder disfrutar de ello y a poder también ser algo para cada uno de nosotros valioso e importante en nuestra vida y en nuestra experiencia contigo en el mensaje y en la predicación de esta mañana. Que tú nos ayudes a todos, Señor, a realmente salir llenos y con satisfacción de poder acercarnos a ti un poco más hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Por mí. En la cruz,
Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por este hermoso día que nos regalas, por este sábado. Gracias, mi Padre, porque tú nos das la oportunidad de venir a tu casa para alabarte, para honrarte, para aprender un poco más de ti, para estar en compañía de nuestros hermanos. En esta mañana, Señor, que tus santos ángeles, que tu Santo Espíritu desciendan sobre cada uno de nosotros para que nos abras el entendimiento para atender tu sabia palabra. Señor, que tú puedas bendecir al predicador que has elegido para esta mañana y que, Señor, de sus labios salgan palabras de consuelo, palabras de verdad para todos nosotros. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Buenos días. Muy bien. Hoy hace un bonito día, ¿verdad? Sí, no hace mucho frío ni mucha calor, está muy bonito, la verdad. Le voy a contar una historia, se titula El libro que no se quemó. ¿Puede haber algún libro que no se queme? ¿No? Vale, vamos a ver esta historia. Beth era la hermana mayor de 7 hermanos. ¿Quién tiene 3 hermanos? ¿Quién tiene 2 hermanos? 2 hermanos. Mónica también son 2. Pero Beth tenía 7. ¿Se pueden imaginar 7 corriendo por toda la casa? Y su papá de Beth era pastor. Un día el amigo del pastor le regaló una hermosa Biblia que el pastor siempre la utilizaba para sus predicaciones, para estudiar y para compartir con la familia. Un día el papá estaba con Beth, que era la hermana mayor, en el escritorio donde el papá siempre hacía sus predicaciones y estudiaba. Y le dice: Beth, tú sabes que la Biblia, la vida nos puede deparar muchas cosas. Quizás el día de mañana yo no esté. Papá, no digas eso, le dice Beth. Pero el papá le dice: no, esta Biblia te la quiero dejar para cuando el día que yo no esté. Y le dice: ay, papá, esta Biblia me encanta, es lo que yo más quiero. Entonces el papá le dice, desde entonces, cada que el papá estudiaba la Biblia, Beth también estaba ahí. Cada que el papá, como era pastor, la llevaba a la iglesia, Beth con mucho cuidado la cuidaba mucho más porque decía: bueno, esta Biblia va a ser para mí también. Un día el papá se enfermó, cayó enfermito. Y el padre llamó a toda la familia y se despidió. Y cayó en el sueño de la muerte el papá. Beth quedó muy triste, muy desconsolada. Pero lo único que le hacía alegría era tener la Biblia del papá. Dice que puso la Biblia en medio del escritorio y la rodeó de los demás libros. O sea que la Biblia era el rey y los demás libros era el súbdito. Pero ocurrió algo improvisto. Beth agarró y se fue a la casa de su amiguita a visitarla, que era cruzando una calle. Estaban bien contenta con la amiguita, conversando, y cuando de repente vieron un humo, escucharon sirenas y salieron las niñas a ver porque había tanta gente en la calle. Cuando se fueron acercando y acercando, había bomberos, y cuando hay bomberos, ¿qué pasa? Un incendio. Y se fueron acercando y acercando, y adivinen en qué casa de quién era. De Beth. En la casa de Beth era el incendio. Y Beth dijo: quiero entrar, y lo agarró un policía y le dice: no, niña, tú no puedes entrar, quiero entrar, tengo algo muy, muy valioso que tengo que sacar. Y el policía le dice: no puedes entrar, mira cómo está tu casa en llamas, parece un horno. Y ni los bomberos ya están entrando, le dice: pero tengo que entrar, por favor. Y no puedes entrar. Lo único que ella dijo: Señor Jesús, por favor, protege la Biblia, protege. Cuando los bomberos terminaron de apagar el fuego, fue la primera en entrar y ubicó el lugar más o menos de donde estaba el escritorio. Y empezó a buscar y buscar. Aquí encontré una madera que era del escritorio. Y empezó a mirar. Y debajo de la madera, adivinen qué estaba. La Biblia. Muy bien, la Biblia no se había quemado ni por fuera ni por dentro. Con ternura dice que la abrazó la Biblia. ¿Sería posible esto? Claro que sí fue posible. ¿Quién cuidó a la Biblia? Jesús cuidó a la Biblia. Esta es una historia de verdad. La misma Beth lo ha contado y la ha querido compartir con nosotros. Dice que cuando encontró la Biblia y fue, como su casa se quemó totalmente, en su nuevo hogar de Beth era el centro de atención la Biblia. O sea, con más ganas ellos empezaron a estudiar y hasta ahora dice que la Biblia la siguen teniendo, y a pesar de que la familia ha crecido y se ha esparcido por otras partes del mundo a vivir, pero la Biblia siempre está en una bien cuidada, y la Biblia, siempre la recuerdan a la Biblia como la que fue salvada milagrosamente. La llaman el libro que no se quemó. En esta historia que fue de verdad, nos enseña que la palabra de Dios nunca
pasará, de verdad, siempre estará presente, y si le pedimos algo a Jesús, Él nos lo concederá. Ahora vamos a repartir los boletines y calladitos vamos a ir a sentarnos a lado de nuestros padres. Bien, hermanos, tengo el placer de presentaros a Roberto Ouro. Ya le conocéis porque ya unos meses aquí dando un tema muy interesante sobre, ¿acordáis? La religión DDT, o la mala religión, y la religión CCT, o la buena religión. Yo me acuerdo mucho porque nos dio algunos matices y consejos para seguir muy interesantes de cómo vivir una religión sana que nos permita crecer. Yo me acuerdo mucho y bueno, es muy interesante, y así que le pedimos que volviera porque hoy también tiene un tema muy interesante. Pero antes quiero recordaros, a aquellos que no lo conozcáis, Roberto ha sido profesor en algunos colegios como en Argentina, colegios adventistas de Argentina e Italia. Aquí tenemos algunos hermanos argentinos. Y ahora es profesor de la Facultad de Teología de nuestro colegio adventista aquí en Sagunto. Así que bueno, es un placer tenerle. Quiero deciros que él va a tener un tema muy interesante ahora en el culto de cómo permanecer en el adventismo, en el cristianismo. Y luego esta tarde también tendrá un tema muy interesante para lo cual os pedimos, os invitamos a que hagáis planes para venir e incluso también traer personas conocidas. El tema de esta tarde será cómo afrontar conflictos en la Iglesia. Un tema muy interesante, así que os invitamos a escuchar tanto ahora el culto como a las 5:30, pues a venir y a invitar a personas para que puedan escuchar este tema muy interesante. Así que bueno, os dejamos con Roberto Ouro, que ha venido también junto con su esposa Loli. Bienvenidos y bueno, pues vamos a escucharle con atención. La lectura para esta mañana se encuentra en Juan 15, del 1 al 3. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él quita todo pámpano que en mí no lleva fruto y poda al que lleva fruto para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Buenos días a todos. Saludaros, y quiero acercarme un poquito más para saludaros un poco más de cerca, porque después voy a estar ahí más tiempo, así que qué menos que acercarme un poquito a vosotros. Gracias, Vicente, por recordar a aquellos hermanos que estáis aquí, que habéis estado creo que fue el mes de agosto, cuando yo estuve aquí exactamente con aquella invitación que me hicisteis, y ahora que vengo por segunda vez. Por cierto, estoy encantado. No sé si lo sabéis muchos, pero esta fue mi iglesia durante muchos años. De verdad que sí, algunos recordáis, de la, no voy a decir vieja generación, no, de la antigua generación, de la anterior generación. Así que, para que no suene un poco raro eso de vieja, o de, ya sé que os sentís encantados de que ser de esa generación de tantos años, ¿no?, de estar aquí. Y yo estuve aquí durante muchos años, y tuve diferentes responsabilidades como director de jóvenes, y también actividades laicas, que se llamaban en aquel tiempo, ahora Ministerio Personal. Y bueno, fue unos años muy bonitos en esta iglesia. Después, claro, el Señor lleva a uno por muchos sitios, en muchos lugares, ya habéis escuchado, Argentina, Italia, bueno, y por otras partes del mundo también que he estado, en Estados Unidos y otros lugares, y ahora aquí. Además de lo que ha dicho Vicente, quiero deciros que también soy pastor, porque estoy siendo pastor de una iglesia en este momento, además de ser profesor en la Facultad de Teología de Sagunto. Soy pastor en una iglesia, en este caso en la iglesia de la Val d'Uixó, que seguro que conocéis todos o que habéis oído hablar de ella en este momento. Así que tengo también esas responsabilidades. Hasta hace poco tenía otras responsabilidades, que era la dirección de la Facultad de Teología,
y esa etapa terminó ahora en el mes de septiembre y ahora hemos iniciado esta nueva etapa en esas dos tareas de pastor y de profesor también, como os decía, para comentaros un poquito más acerca de mí o que conozcáis un poquito más. Bueno, Vicente os ha dicho algo acerca del tema de esta mañana. Y yo os quiero preguntar algo y comentar algo con vosotros. Hay en la sociedad muchos lemas, ¿verdad? No hace falta nada más que salir a la calle para que veáis un montón de pancartas, un montón de indicaciones, incluso electrónicas, hoy con paneles electrónicos, donde veis lemas, publicidad, marketing, venta de cosas de todo tipo importantes o que la gente quiere que se conozcan y se puedan comprar. Y hay un leitmotiv o un lema muy especial que está en la gente importante, en la gente que a veces consigue llegar a ser famosa o reconocida en el mundo de la televisión, del cine, del deporte. Ahora, por ejemplo, se está hablando mucho de Mireia Belmonte, la mujer de oro, ¿no? Porque no para de ganar medallas de oro en las competiciones de natación, pero también en los políticos, en la sociedad, en la gente, ¿no? De todos los campos hay un lema especial y muy importante, que todos tienen en la mente. Lo importante no es llegar, sino permanecer. Exactamente. Lo importante no es llegar, sino permanecer. Todos dicen cuando llegan a puestos importantes, bueno, esto no es lo importante es cuánto voy a permanecer aquí. Lo importante no es que Julio Iglesias haya llegado a ser famoso cantante, sino cuántos años voy a estar en la cumbre, en la cúpula, cuántos años voy a estar ahí arriba. Entonces todos piensan, bueno, es duro llegar, es costoso llegar, a veces es fácil para algunos llegar, porque a veces algunos, ya sabéis, tienen amigos, relaciones, dinero, otras cosas y llegan más fácilmente que otros. Pero para la mayor parte cuesta mucho llegar. Pero lo más importante es cuánto tiempo voy a permanecer aquí. Se pregunta a Cristiano Ronaldo y Messi, ¿cuánto tiempo voy a estar ahí en la cima de la cresta y ser el mejor jugador del mundo o de los mejores jugadores del mundo? Digo el deporte como cualquier otra cosa, imaginaos, ¿no? Piensa Mariano Rajoy, ¿cuánto voy a permanecer ahí como presidente del gobierno? Seguramente poco. Pero él piensa, ¿cuánto voy a permanecer ahí? ¿Verdad? Y entonces dicen, bueno, es importante, ¿verdad?, conseguir llegar a sitios importantes, a conseguir grandes logros, pero después, ¿cuánto tiempo voy a estar ahí? ¿Cuánto tiempo voy a ser reconocido, valorado y permanecer ahí? Yo precisamente esta mañana, aunque aún no le voy a pedir a Megafonía, no os preocupéis, dentro de un momentito os voy a pedir para poner algo ahí, una diapositiva sobre esto, pero antes quiero hablaros de algo más importante para nosotros, como adventistas y como cristianos. Llegar, permanecer. ¿Cuándo llegamos? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo permanecemos? ¿Cuánto permanecemos? Voy a hablaros de esto esta mañana. Así que quiero llevaros a comentar sobre esto porque fijaos, hoy hay entre nosotros quien le preocupa mucho esto. ¿Habéis oído hablar de George Knight? Supongo que muchos de vosotros habéis oído hablar de George Knight, ¿verdad? Exactamente, un famoso escritor adventista que vive en Estados Unidos, en Andrews, y que ha escrito muchos libros. Y una de las cosas que le ha preocupado a George Knight, entre otras muchas en los últimos tiempos, es la identidad adventista. ¿Cómo estamos los adventistas después de 150 años, más o menos un poco más, que estamos en este mundo, que existimos como iglesia, que somos iglesia y que predicamos un evangelio o un mensaje que decimos que es el mensaje final para este mundo y el mensaje de los últimos acontecimientos y eventos de este mundo? Y sin embargo él se pregunta, ¿qué pasa con nuestra identidad? ¿Qué está pasando entre el adventismo, que después de 150 años y que Jesús aún no ha venido, hay problemas, hay situaciones o hay circunstancias que hace que el adventismo hoy, la iglesia adventista, esté preocupada por su presente y por su futuro? Yo quiero comentaros algo antes de entrar en esto, y es que esto ha preocupado hasta el punto en la iglesia que ha habido sociólogos adventistas que han estudiado qué pasa con las iglesias en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero sobre todo en Estados Unidos se han preocupado.
Y hay un famoso sociólogo adventista que se llama Edwin Hernández, ya veis, de apellido hispano, que él se ha preocupado acerca de las iglesias en Estados Unidos, qué ha pasado con ellas. Y ha hecho una serie de estudios y de investigaciones en las que él dice que a medida que las iglesias tradicionales se hicieron más permisivas o consentidoras con su fe y práctica, los miembros de iglesia fueron perdiendo su sentido de identidad y de pertenencia a su iglesia, a su religión. Fijaos hasta dónde estudió este tema, que él comprobó que en 30 años, en Estados Unidos, entre 1960 y 1990, o sea, en el siglo XX, antes de empezar nuestro siglo XXI, se comprobó lo siguiente, fijaos, que hubo una gran cantidad de pérdida de miembros que no permanecieron en la iglesia, en estas iglesias que os voy a citar ahora, a lo largo de estos 30 años. Por ejemplo, la iglesia metodista perdió en 30 años casi el 40% de miembros, 39%. Iglesia metodista. Recordad que de la iglesia metodista salieron muchos adventistas en el siglo XVIII, entre ellos Elena White, muy bien, y otros, ¿no? Quiero deciros otros nombres famosos y conocidos dentro de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, él comprobó que la iglesia presbiteriana perdió o no permanecieron en ella el 34% de sus miembros. La iglesia bautista, una de las más importantes del mundo protestante, el 50%. La iglesia de Cristo el 48% y la iglesia episcopal el 46%. El promedio de todas estas iglesias, de las cinco más importantes del mundo protestante, del mundo evangélico, el promedio de pérdida de miembros estuvo alrededor del 45%, exactamente el 43%. Pensad, en 30 años la mitad de los miembros casi, o cerca de la mitad de los miembros, se fueron de la iglesia. No permanecieron en ella. Y entonces él se plantea que eso sucedió a medida que se acomodaban más a la sociedad secular y eran más tolerantes con sus principios y su estilo de vida. Cada una de esas iglesias. La metodista, la bautista, etcétera, que os he comentado. Y entonces él se pregunta, Hernández, este adventista, estudioso de las iglesias y de qué pasa con ellas con el paso del tiempo, él se pregunta lo siguiente: ¿será que la permisividad, ¿no?, que permitir y consentir que los principios y el estilo de vida adventista, con el propósito de hacerlo más aceptable a las mentalidades posmodernas, producirá una fe más vibrante? Él se plantea esa pregunta y dice, bueno, permitir que nuestros principios y estilo de vida sean más suaves, se rebajen o sean de otra manera más sencillos, fáciles y cómodos para la sociedad posmoderna, hará que la gente sea más vibrante, tenga una fe mejor, permanezca más en la iglesia. Y él mismo se responde en sus estudios. Y él dice, no. Los resultados demuestran de todas estas iglesias que son devastadores, que a medida que esos principios se rebajan y ese estilo de vida, es más devastador el efecto sobre la iglesia. Y él se acerca también a esa situación dentro de la iglesia adventista, no solo fuera en las otras iglesias, y le preocupa y estudia también ese problema dentro de la iglesia adventista, porque eso está sucediendo en bastantes lugares, en Europa, o en Estados Unidos, o en otros sitios, con nuestros miembros de iglesia, con nuestra iglesia, con vosotros, con nosotros. No solo con los miembros, también con los pastores, también con todos. Esa situación. El impacto y el efecto de nuestra sociedad, el impacto y el efecto del posmodernismo. Hoy ya no se habla de posmodernismo, se habla de post-posmodernismo, ¿no? Ya estamos en el post-posmodernismo, dicen muchos, ¿no? O sea, estamos en una sociedad cada vez más secularizada, más alejada de la religión, más alejada de Dios en general, y que presiona y presiona sobre las iglesias, sobre aquellos que tratan de tener y mantener su fe, su estilo de vida, sus principios, en una sociedad que va en otra dirección a gran velocidad.
porque nuestra sociedad va en otra dirección a gran velocidad. Incluso no hace falta nada más que os diga un detalle que vosotros habréis observado seguramente. ¿Veis la cantidad de bromas, chistes y gracias que hacen los anuncios sobre la religión? ¿Veis a veces cuánta burla o ironía hay sobre aspectos religiosos? Se saca a Dios de una manera, por ejemplo, con café, ¿verdad? Con este famoso, creo que es Richard Gere, George Clooney. Muy bien. Estáis mejor que yo, ¿eh? Estáis mucho más. Yo también recordaba que era George Clooney, pero quería ver cómo estabais vosotros con ellos. Sí, George Clooney, entonces que le invita a café, ¿veis? Y que negocia con el cielo por café. Como eso podríamos poner montones de ejemplos, ¿verdad? El uso de la religión ya con propósito de marketing, de consumo, de negocio, evidentemente no con ningún sentido, como veis, que tenía en el pasado religioso. Por tanto, la religión también es un elemento para el negocio, para el marketing, para la publicidad, como cualquier otro. Ya no tiene ese carácter sagrado, importante, o ese carácter de reconocimiento y valoración que se le daba antes, de que era algo especial, un lugar donde aún se conservaban cosas especiales, principios especiales, un estilo de vida especial, unos valores especiales, y entonces había que valorarla, reconocerla y hablar de ella de una manera considerada. Hoy no es así. Todo lo contrario, ¿no? Cuando a veces os encontráis con personas, y supongo que os habrá pasado, a mí me ha pasado, que le habláis de Dios o le habláis de la religión, te miran así como diciendo, ¿de qué época del tiempo has venido? ¿Sabes en qué tiempo estamos? ¿En qué tiempo vivimos? Pero ¿sabéis? Eso está haciendo efecto sobre la Iglesia. Y también les pasa a muchos jóvenes y adultos que a veces nos sentimos incómodos con aquello que creemos, con aquello que practicamos, con aquello que es nuestra identidad. No nos sentimos bien, y fijaos hasta qué punto. Hace unos años, un famoso predicador que escribió un libro muy importante en Estados Unidos, Dean Kelly, fue invitado a Andrews, a nuestra universidad más importante o más reconocida a nivel mundial dentro de la Iglesia, ¿no? Nuestra universidad en Estados Unidos, al seminario teológico. Él había escrito un libro muy interesante, ¿por qué las iglesias conservadoras crecen? Él había constatado a través de estudios que le había hecho, igual que Hernández también, que os he citado antes, que en Estados Unidos las iglesias que más crecían, a finales del siglo XX y principios del XXI, eran las iglesias conservadoras, ¿verdad? Aquellas que conservaban sus principios, que conservaban su estilo de vida, sus creencias, y esas iglesias crecían más. Y entonces él se planteó, ¿por qué esas iglesias crecen más que las liberales? ¿O crecen más que aquellas iglesias que pues han dejado de lado ciertos principios o estilo de vida que tenían como característico? Por tanto, él fue invitado a dar una conferencia en Andrews sobre el crecimiento de iglesia. Y sabéis, cuando llegó a Andrews y empezó a hablar, dijo Kelly a los adventistas que estaban allí reunidos, profesores, estudiantes, miembros de iglesia, les dijo, no entiendo por qué ustedes me invitan aquí a dar una conferencia. Si es que tenía que invitarlos yo a ustedes, decía Kelly. No lo entiendo por qué me invitan, porque yo vengo de una iglesia, es metodista. Vengo de una iglesia que está continuamente decreciendo, perdiendo miembros, que se marchan, que no permanecen en ella. Y ustedes, sin embargo, están creciendo continuamente. Así que para mí es algo irónico que ustedes me inviten a hablarles de crecimiento de iglesia cuando tendría que invitarlos a ustedes para venir a la iglesia metodista y decirles cómo hacer para crecer mi iglesia. Pero él no dijo solo eso, ¿sabéis? Él dijo otras cosas interesantes, y yo os voy a citar ahora exactamente lo que dijo. Escuchad bien lo que dijo, un metodista, no un adventista. Si los adventistas quieren dejar de crecer, escuchad bien, y comenzar a decaer, como lo han hecho todos los demás, todas las demás iglesias que os he citado, todo lo que tienen que hacer, escuchad bien porque son palabras de él, todo lo que tienen que hacer es enfatizar que la abstinencia del alcohol, el tabaco y la cafeína no son realmente importantes para la vida cristiana. Palabras de él.
fijaos más, decidan que ser vegetariano no es necesario, ni tiene ningún valor, y que el lavamiento de pies es una práctica de mal gusto. Reconozcan que contribuir con los diezmos puede ser una forma de salvación por las obras. Y casi no lo puedo decir, dijo él. Promuevan la idea de que da lo mismo guardar el sábado que el domingo. Esto estaba diciendo un metodista a los adventistas allí en el corazón de la iglesia en Andrews, en Estados Unidos, a nuestros profesores, a nuestros miembros de iglesia, a nuestros pastores, diciéndoles: un metodista, ¿qué hacen ustedes o qué están haciendo ustedes o qué peligro tienen ustedes con sus principios, su estilo de vida o sus creencias, que pueden correr el mismo riesgo que mi iglesia o que nuestras iglesias aquí en Estados Unidos? Kelly estaba diciendo a los adventistas: si quieren que su iglesia decaiga y muera, libérense de sus principios y estilo de vida y sean igual que el resto de las iglesias. Sean igual. Al fin y al cabo, cuantas menos diferencias, mejor, para que todos estemos igual y unidos. Esto lo decía Kelly a la iglesia adventista. Quiero deciros que además de eso, Kelly, dejó esta huella dentro del adventismo cuando pasó por allí, hablándoles de la admiración que tenía hacia los adventistas. En aquel tiempo, estoy hablando, esta conferencia fue entre finales del siglo XX y principios del XXI, no tengo aquí la fecha exacta, pero quiero deciros que él hablaba eso a la iglesia. Había una iglesia, nuestra iglesia, con unas características especiales y que quería hacerle pensar y reflexionar, y hacernos pensar y reflexionar hacia dónde íbamos realmente y cómo estaba siendo nuestra permanencia en la iglesia. Todos sabemos como adventistas, creo, sin excepción, que entre nosotros hay problemas de todo tipo. No voy a citar o a hacer referencia específica, pero problemas que tienen que ver con nuestros principios, que tienen que ver con nuestro estilo de vida, o cómo entendemos muchos de nosotros ciertos aspectos de nuestras doctrinas, o de nuestra práctica de ellas. Eso está entre nosotros. Muchos creen, ¿verdad?, entre los adventistas, os digo que no son pocos. Hace poquito hablaba con un profesor, compañero mío en Estados Unidos, en Andrews también, no voy a citaros el nombre, pero es muy conocido en la Iglesia Mundial, y él me decía precisamente que le preocupaba el ver cómo muchos en la Iglesia Adventista y en sus instituciones decían o piensan que debemos de adaptar nuestros principios, nuestra fe, nuestras creencias y también nuestro estilo de vida a los tiempos que vivimos, y que no podemos seguir ya con muchas de esas cosas que nosotros pensamos y hemos creído o aceptado siempre. Y él me hablaba de eso, de esa preocupación que tenía, porque veía que en la iglesia cada vez más había esa situación más marcada entre aquellos que querían una forma de vivir adventismo y otros que querían otra forma de vivir adventismo. No sé si lo sabéis, quizás lo sepáis, pero en Estados Unidos sobre todo, y también en Europa, por supuesto, pues existen muchas tensiones a veces en las iglesias y en las instituciones. Tensiones de todo tipo. Tensiones teológicas, tensiones doctrinales y tensiones prácticas, a la hora de cómo cada uno lleva una agenda diferente hacia, o a veces distinta, incluso opuesta, a la manera o en el sentido de cómo permanecer en la iglesia, o hacia dónde debe dirigirse la iglesia. No hace mucho George Knight escribió un libro, hablándoos de él, como os hablo hace un momento otra vez, un libro que a lo mejor conocéis muchos, ¿no? La profecía apocalíptica y la castración del adventismo. ¿Lo conocéis? ¿Habéis leído alguno? ¿Lo habéis visto? Están en nuestras librerías, lo vende la iglesia. Y él habla allí precisamente de que hoy él ve a la iglesia en una encrucijada. ¿Seremos capaces de adaptarnos al siglo XXI o seremos absorbidos y finalmente afectados como el resto de las iglesias por el siglo XXI?
y por todos los cambios que hay en nuestra sociedad, que como veis y sabéis, cada vez van a una velocidad más rápida, que resulta difícil digerir. Os quiero decir que hace poquito nosotros estuvimos allí en la Facultad de la Defensa de un trabajo fin de máster. O sea, un trabajo de un estudiante que hizo el máster y que tiene que presentar al final un trabajo o una tesis. Aquí hay alguno, ¿verdad, Vladimir? Y algunos más, seguramente Wellington, que estáis preparando también ese trabajo. Y es un trabajo que tienen ellos que hacer de investigación para finalizar su máster de en teología. Y este chico presentó el tema de la espiritualidad del joven posmoderno hoy en la Iglesia con relación a la sociedad que nos rodea, ¿verdad? Y él decía, hablaba entre otras cosas en ese trabajo que nos presentó a los profesores que estábamos allí para defenderlo, acerca de su preocupación de ver lo que estaba pasando en la Iglesia con los jóvenes y los adultos respecto a la sociedad en la que estamos viviendo. Y él nos hablaba y decía de cosas que él planteaba, y él decía de cómo poder ayudar a nuestros jóvenes especialmente, pero también a los adultos, a afrontar el tiempo en el que vivimos. Porque quizás ha venido demasiado deprisa y la Iglesia no ha estado suficientemente preparada para afrontar lo que nos ha venido y lo que tenemos a nuestro alrededor. Por eso yo esta mañana, una vez que os he podido meter en esta situación, quiero hablaros de permanecer. Ahora sí, ahí lo veis, la fuerza de permanecer. Muchas gracias, Megafonía, por haberlo puesto. Porque sabéis, lo importante para nosotros, adventistas que estamos aquí en la Iglesia, no es haber llegado a la Iglesia adventista. Todos hemos llegado de diferente manera. Unos han nacido, ¿verdad?, en hogares adventistas y han acabado decidiendo bautizarse y ser adventistas después de un tiempo en su vida. Otros hemos llegado desde fuera, desde diferentes situaciones y circunstancias en nuestra vida, y hemos llegado a la Iglesia. Algunos de vosotros o de nosotros llevamos poco tiempo en la Iglesia, otros llevan muchos años, otros llevan toda una vida. Y la cuestión es, ¿cómo permanecemos en ella después de tanto tiempo? O poco tiempo, o medio tiempo. ¿Cómo estamos hoy en la Iglesia? ¿Cuál es nuestro estado en nuestra permanencia? Sabéis, no es lo mismo cuando uno llega a un sitio y todo es nuevo. Yo me acuerdo, ahora os lo voy a contar en secreto porque sé que esto no lo vais a decir hasta que salgáis del culto. Os voy a contar en secreto lo que me pasó a mí cuando llegué a la Iglesia. Era un adolescente, un jovencito. Y cuando llegué a la Iglesia, yo llegué y vi aquella iglesia y aquellas personas y dije, qué maravillosa iglesia, pero qué perfectos son todos, qué estupendos, qué gente más. Cuando la acepté, cuando estaba para bautizarme, yo iba a la iglesia a cada reunión con un entusiasmo, con una ilusión, con una alegría. Aquello era maravilloso, qué gente estupenda, nunca había conocido gente igual. Quiero deciros que para mí fue una experiencia extraordinaria el conocer la iglesia, porque en la ciudad donde yo vivía, en el norte de España, se hizo una campaña de evangelismo. ¿Y sabéis dónde colocaron la carpa para hacer la campaña de evangelismo? Al lado de donde yo estudiaba, al lado del instituto, a 100 metros. ¿Habéis escuchado bien? A 100 metros estaba colocada esa carpa. Yo algunas veces he pensado, bueno, Señor, no creo que haya sido solo por mí, aunque soy uno de los pocos que queda de aquella campaña de evangelismo, porque otros que se bautizaron después, al final acabaron no permaneciendo en la iglesia y dejando la iglesia, por diferentes razones y motivos, ¿no? Pero yo siempre he pensado, Señor, qué especial que haya sido que tú hayas puesto esa carpa, esa campaña de evangelismo allí al lado a 100 metros, donde yo conocí la iglesia y donde yo al final acabé, pues, bautizándome. Pero quiero deciros que cuando yo llegué a la iglesia, no podía ir apenas a la iglesia porque había muchos problemas en casa. Mi padre estaba totalmente en desacuerdo, no aceptaba que yo fuera adventista, que no siguiera la tradición católica, aunque yo creía muy poco en lo que creía la Iglesia católica y realmente mi práctica era muy pequeña, como adolescente, como muchos adolescentes, ¿verdad? En aquel tiempo también, pero mi padre no quería. Entonces yo a veces tenía que ir en unas condiciones muy difíciles. Quiero deciros que mi padre era policía y mi padre me vigilaba. Me vigilaba en aquellos tiempos. Fijaos que os estoy hablando de los años, finales de los años 70. Ya,
Bueno, aún tengo cierta juventud, pero vamos, ya no queda mucha. Entonces, a finales de los años 70, acababa de terminar el franquismo. Aquellos que conocéis bien la historia de España o que habéis oído de ella, bueno, España estaba en un estado en ese momento difícil para el cambio, ¿verdad?, de la dictadura a la democracia. Y entonces, claro, aquellos que no eran católicos o que seguían o podían aceptar otras religiones, estaban en una situación muy difícil. Entonces, mi padre me lo decía: yo te tengo vigilado. Hay compañeros míos de la policía que te siguen, que te persiguen y que te observan, a ti, a mamá y a mi hermana, que éramos los tres, los que íbamos. Y yo a veces, imaginaos, por eso a veces tengo un poquito ese carácter de policía, porque iba vigilando por todos lados a ver dónde estaban esos policías guardados para que no me encontraran. Y yo iba a veces de portal en portal, y me he hecho un observador tremendo de las cosas, gracias a que mi padre me ayudó como policía en este caso, pero ya veis que no en el sentido positivo, porque él quería cazarme, y de hecho lo hizo, una vez lo hizo, y entró en la iglesia y me sacó de la iglesia y me llevó fuera, a casa. No os voy a contar más detalles porque hay cosas tremendas que uno vivió en ese periodo de adolescente, ¿verdad? Pero él me tenía vigilado, yo tenía que buscarme la manera de cómo llegar a la iglesia, y era para mí estupendo, fantástico. ¿Sabéis? Cada vez que participaba en una reunión y veía a mis hermanos, y qué cosa más maravillosa. Pero pasó un año, después de bautizado, y 2, y ya empecé a ver algún defectillo. ¿Sabéis? Ya veía al anciano, que estaba muy bien, que era muy majo, pero que algún defectillo tenía, alguna cosa no hacía bien. También empecé a ver a algunos diáconos que no lo hacían todas las cosas bien, algunos jóvenes, y empecé a pensar, pues esta iglesia no es tan perfecta y tan buena como yo pensaba. Y fijaos lo costoso que había sido llegar para mí a la iglesia. Y entonces, ¿qué sucede? Yo he ido notando, como, aunque quiero deciros que al día de hoy eso no ha sido así para mí, pero he ido notando que pasa una cosa que nos pasa a todos. Cuando conocemos una cosa y es novedosa, ¿qué sucede, verdad? Entre los chicos y las chicas, entre los hombres y las mujeres, cuando todo es novedoso, qué maravilloso, amor mío, yo pongo en el suelo esta capa para que tú pases, este abrigo para que pases por esa agua que está en el suelo. Y a los 3 o 4 años, le saca el abrigo y le empuja, si puede, al charco a ver si se cae, él o ella. No importa, ¿verdad? Porque ya se acabó el encanto, se acabó el primer amor, se acabó la ilusión, ya todo es sabido, ya es conocido, ya sabemos todo. Y ya no es lo mismo. Con la iglesia pasa lo mismo. Por eso veis que el Apocalipsis habla: ¿qué tengo contra ti que has perdido tu primer? El primer amor siempre es especial, en todo. No solo entre chicos y chicas, hombres y mujeres. En todo el primer amor siempre es especial. Y en la iglesia igual. Y el problema es que cuando va pasando el tiempo, ¿qué pasa con nosotros? Entonces viene la rutina, viene el hábito, la costumbre, venir a la iglesia, venir todos los sábados, venir los viernes, hacer los mismos programas o parecidos. Ya pierde, ¿verdad?, el encanto, el charme, ¿verdad? Estoy viendo por allá a Charles. El charme, ¿puede ser? Pierde ya todo su especial significado y ya las cosas son más comunes, ya permanecemos de forma diferente. Y vamos perdiendo esa fuerza, la fuerza de permanecer que veis ahí en el título, la vamos perdiendo de una manera cada vez mayor. ¿Qué pasa entonces? Yo quiero hablaros en los minutos que me quedan de 2 formas de permanecer en la iglesia. O mejor dicho, una forma de no permanecer y una forma de permanecer. Porque cuando pasa el tiempo y la novedad se ha ido, y las ilusiones y las cosas nuevas ya las sabemos, ya las conocemos, ya conocemos lo bueno y lo malo, conocemos lo positivo y lo negativo, lo que hay entre nosotros, y que todos somos seres humanos con virtudes y defectos, con cosas positivas y negativas, ¿qué permanece entre nosotros? ¿Qué permanece de nuestra fe? ¿Qué permanece de nuestra práctica como adventistas? Porque fijaos, ¿no habéis escuchado muchas veces a miembros decir que se van de la iglesia? Es que me he ido por fulanito o menganita. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Yo casi nunca, pero muchas veces sí. Casi siempre.
A veces, sabéis, como pastor, visitando a personas que han dejado la iglesia, escuchas tantas experiencias, ¿verdad? Tanto dolor o sufrimiento de algunos o tantas cosas que ellos ven que les ha pasado o que han tenido en la iglesia. Y otras veces, pues, otro tipo de explicaciones, incluso que tiene que ver con ellos mismos, claro, y con sus propios problemas personales y situaciones personales. Por eso yo quiero hablaros en esta mañana, volviendo al texto de Juan 15, del 1 al 3, que leyó nuestra hermana hace un ratito. Quiero volver a ese texto porque vamos a hablar de las dos cosas. La no permanencia en la iglesia en 3 fases. Y después os hablaré de la permanencia, para terminar. Juan 15, del 1 al 3, ya lo hemos leído. Entonces, quiero deciros que este capítulo, Jesús habla, es el capítulo clave de la permanencia. Es un capítulo especial y maravilloso en el que Jesús habla de su iglesia. ¿Sabéis por qué? Porque a Jesús le preocupaba qué pasaría con la iglesia cuando Él se fuese. ¿Qué pasaría con la iglesia cuando Él ya no estuviese con sus discípulos? Cuando ya no estuviese con su iglesia. ¿Qué pasaría a lo largo de los años y años, a lo largo de todo el periodo de existencia de la iglesia? Fijaos, más de 2000 años. ¿Qué pasaría con esa iglesia? Entonces le preocupó la permanencia. ¿Cómo van a permanecer? ¿Cómo vais a permanecer a lo largo de siglos y siglos? ¿Cómo se va a mantener el cristianismo? ¿Cómo se va a mantener vuestra fe? ¿Cómo se va a mantener vuestra vida cristiana? Primer aspecto que quiero ver con vosotros. Juan 15, 5 dice, si buscáis en vuestros textos y en vuestra Biblia, Juan 15, 5 dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Primer problema con la no permanencia, separados. Aquí empieza el problema con la no permanencia, con perder fuerza esa permanencia. ¿Sabéis? Cuando llegamos estamos muy unidos, ¿verdad? Todo nos agrada, leer la Biblia, estudiar la escuela sabática, orar, asistir a las reuniones, ir a hacer salidas misioneras o salidas de ministerio personal, todo nos agrada. Pero ¿qué pasa cuando va pasando el tiempo? A veces, ¿sabéis? Sin darnos cuenta, no, hoy tengo mucha prisa, no me da tiempo a hacer la matutina, me marcho a trabajar ya inmediatamente, tengo que salir corriendo. A lo mejor a la semana siguiente, no, hoy no puedo hacer la escuela sabática, estoy muy cansado, he llegado muy tarde a casa, hoy no voy a hacer la escuela sabática, ni tampoco voy a hacer ninguna lectura de la Biblia porque no me da tiempo. Estoy muy mal de todo el día que he llevado y todos los problemas que he tenido en el trabajo. Al cabo de un mes, o quizás de un año, es que no me apetece orar, es que no tengo ganas, es que siempre también diciendo las mismas cosas, es que además veo que algunas cosas no cambian. Hoy voy a dejarlo. Separados. ¿Sabéis? El problema de la permanencia, a diferencia del primer amor, es que el primer amor todo nos gusta, todo nos atrae, todo nos agrada, todo lo queremos, todo lo deseamos, todo lo hacemos. Pero cuando se establece la permanencia durante el tiempo, las cosas cuestan más. Hablamos de la rutina, hablamos continuamente de las cosas son costumbre repetitiva y entonces las cosas ya no tienen o pueden no tener el mismo efecto sobre nosotros. Y vamos separándonos. Y Jesús era consciente de ese problema. Sabía que la iglesia tendría ese problema. Y sabía que ese problema se desarrollaría. Que irían separándose. O que podrían ir separándose poco a poco, a veces suavemente, ligeramente. ¿Sabéis? Porque esa separación no se produce de una manera brusca. Un día hago todo y al día siguiente dejo de hacer todo. No. Eso va sucediendo poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Hasta que llega un día en que sin darnos cuenta no estamos haciendo casi nada. Y estamos asistiendo a la iglesia de una manera simplemente por hábito, por costumbre, pero internamente nos sentimos vacíos o nos sentimos, ¿verdad?, que nos faltan cosas, que tenemos necesidades. Y que ya no significa para nosotros las cosas lo mismo. Y Jesús sabía eso y dijo, aquí empieza el problema. Aquí empezará vuestro problema, si os separáis. Segundo aspecto, fijaos, vamos a verlo en el versículo 6. Dice, voy a leeros solo la primera parte. El que en mí no permanece,
será echado fuera como pámpano y se secará. Segundo problema, segundo asunto que Jesús vio para la Iglesia y que ve para el adventismo, para nosotros hoy: secarnos. No es solo separarnos. La segunda fase de la no permanencia y de ir perdiendo esa ilusión y ese afán y ese deseo de permanecer es que nos secamos. ¿Por qué nos secamos? Porque no nos alimentamos. ¿Qué os pasaría a vosotros si estuvierais 3 o 4 días sin beber agua? Aparte que podríais tener algunos problemas graves de salud. ¿Qué os pasaría? Que os deshidrataríais, que os iríais secando, porque es un elemento físico que necesitamos. Además, aunque no sea un alimento, es un elemento esencial que necesitamos y que nos hace falta para nuestro cuerpo, para nuestras células. Pero el problema es que creemos que a nivel espiritual eso no nos pasará lo mismo con relación a Dios, a Cristo, a la Iglesia, a su palabra, a la Biblia. Por eso Jesús decía, segundo problema con la no permanencia: secarse. ¿Sabéis? A medida que vamos separándonos, llega un momento que nos acabamos secando. Y ya las cosas no significan lo mismo. El sábado no significa lo mismo, las reuniones no significan lo mismo, la Biblia no significa lo mismo, la escuela sabática no significa lo mismo, la oración no significa lo mismo. Nos sentimos secos, nos sentimos vacíos. Y Jesús sabía ese problema. Sabía que la Iglesia y que cada uno de nosotros tendría esa necesidad. Y por eso Él habla de la permanencia y de la no permanencia. Ahora estoy hablando de la no permanencia. Inmediatamente vamos a ir a la permanencia. Tercer aspecto. Fijaos, en el versículo 6. Dice, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Tercera fase de la no permanencia. Quemados. Separados, secados, quemados. Y Jesús sabía que ese sería el resultado final. Primero nos vamos separando poco a poco. Eso pasó en esas iglesias, como veis, que os he citado al principio. Eso también pasa en nuestra iglesia. Primero nos vamos separando, después nos vamos secando y acabamos quemados. Quemados con la iglesia. Quemados, ¿verdad? Con el hermano. Muy bien, con la hermana. Quemados con la Biblia. Y hay cosas que no entiendo, que no me dicen lo mismo, que no estoy de acuerdo con ellas, que no me parecen bien, hay que sacar tal libro, tal otro, tantas páginas, esto sí, esto no. Me estoy quemando. Y Jesús sabía que esto sucedería con la iglesia. Que el ir separándose iría secando a los hermanos, a los miembros, a la iglesia, y después acabarían quemándose. Y sabéis, hay muchas personas en la iglesia que acaban quemándose. Por muchas razones, por muchos motivos, no vamos a entrar, como ya sabéis todos, y cada uno sabe y conoce perfectamente tantas cosas que podríamos comentar al respecto. Pero yo he visto así en muchos casos, personas que a veces por el hábito o la costumbre van a la iglesia, pero están quemados. Y necesitan volver a recuperar, a encontrar aquel primer amor que perdieron por el camino. Pero eso no es fácil. Porque cuando uno pierde el primer amor y ya los amores que vienen no son lo mismo, porque ya son conocidos o ya no tienen el mismo efecto, impacto sobre nosotros, entonces el problema es cómo recuperar eso. Pero Jesús también dio la clave. En el capítulo 15, Él dijo y dio 3 fases, ¿sabéis? 3 pasos para poder permanecer con Él. Así que voy a llevaros a esos versículos. Él quiso hablarle a la iglesia primero, como hace un buen predicador, un maravilloso predicador como era Jesús. Primero, lo que no. Ahora vais a ver lo que sí. ¿Cómo no permanecer? O cómo permanecer mal. Y ahora, ¿cómo permanecer? ¿De qué manera? Así que voy a llevaros a ver conmigo rápidamente estos versículos. 15:4. Juan 15:4. Fijaos qué dice. Permaneced en mí. No permanecer en Vicente, en Apolos, en Cefas, en Pablo, en Stefan Borg, en Dad Bachelor. ¿Me habéis escuchado? Y os puedo citar otros nombres.
¿Sabéis? Escuchaba este viernes a un compañero mío, pastor, que decía que en una reunión que tuvo en la Facultad de Teología, en nuestro seminario, y decía, es que yo cada vez veo más miembros en la iglesia que en lugar de decir lo que ellos creen sobre la Biblia, dicen, no, es que esto lo ha dicho Stefan Bohr, esto lo ha dicho Dad Batcher, esto lo ha dicho tal o cual pastor o tal o cual predicador. Permaneced en mí. Yo sé en quién he creído. ¿En Stefan Bohr? ¿En Dad Batchelor? ¿En Roberto Auro? No. En absoluto. En mí, en Cristo, en Jesús. Esa es la primera clave que Jesús le dice a la iglesia y que le decía a sus discípulos. Permaneced en mí. Por ahí tenéis que empezar. Miradme a mí. Mirad mi persona, mi ejemplo, mi modelo. Porque si miras al otro, si miras al hermano o a la hermana, o al joven o a la joven, o al pastor o a la pastora o a quien sea, verás cosas que no te gustarán. Verás cosas que no estarás de acuerdo, verás cosas que te sentirás mal, o verás cosas que no te parecerán bien, o injustas, o incorrectas, o lo que sea. Pero finalmente eso irá minando tu fe, irá minando tu vida cristiana y tu vida como adventista. Permaneced en mí. Primer paso que Jesús dice. Segundo, mirad, versículo 7. Quiero deciros un detalle antes importante. ¿Sabéis qué significa permanecer? Es un detalle que no os ha dicho hasta ahora y que ahora aprovecho para decirlo antes de pasar a la segunda fase. Permanecer viene de un verbo griego que aparece aquí en el capítulo 15 de Juan, que es el verbo menó. ¿Y sabéis qué significa menó? Permanecer en un estado de relación. Permanecer en un estado de relación. Y fijaos que estoy hablando esto porque hoy vivimos en una época en que las relaciones se rompen fácilmente. Todo tipo de relaciones. Amistades, relaciones sentimentales, ¿verdad? No hace falta que os diga continuamente cómo eso cambia muy a menudo entre unos y otros. Pero ahí el verbo en griego dice permanecer en un estado o relación. Por tanto, el problema, y yo quiero deciros que esto lo conozco muy bien y mi esposa aún mejor que yo, que ella trabaja con uvas, con pámpanos. En casa, ¿sabéis? Tenemos una pequeña parra, en un pequeño espacio de terreno que tenemos al lado de la casa, y entonces ella cuida las uvas, y ella ve cómo esas uvas crecen, ¿verdad? Cuando están en relación continua, con la vid, el pámpano con la vid, y cómo van muriendo y cómo van perdiendo cuando, por ejemplo, pues viene el frío, viene la helada, o no hay esa relación tan íntima y esos pámpanos de uvas finalmente acaban, ¿verdad?, esos racimos muriendo o deteriorándose. Ella lo conoce muy bien, pero yo que he observado y he visto eso también, he visto que interesante. La permanencia tiene que ser constante, continua, la relación tiene que ser permanente. Por eso Jesús habla del sentido de permanencia. Y por eso lo dice en mí. Pero dice también que eso debe ser una relación continua, ¿sabéis? Y cuando uno se relaciona con alguien, normalmente mejora, aprende, cambia. Porque si se mantiene esa relación y no se rompe, eso va produciendo efectos sobre nosotros y sobre la persona con la que nos relacionamos. Imaginaos aquellos parejas o aquellos matrimonios o aquellas relaciones de amigos que se mantienen durante años. Eso cambia, porque esas relaciones, si se han mantenido, si han permanecido, han hecho que hayan producido efectos sobre el otro. Normalmente positivos, otras veces, como sabéis, son negativos porque las relaciones no son buenas. Segundo aspecto, Juan 15:7. Si permanecéis en mí, vuelve a repetir Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros. Segundo aspecto, segunda fase que dice Jesús. Mis palabras. No las palabras del pastor, no las palabras del consejo de iglesia, no las palabras del anciano, no las palabras de mi hermano o mi hermana, mis palabras. Las palabras de la Escritura, de Jesús, del Señor.
las que Él nos ha dejado y transmitido a través de la Biblia y sobre todo a través de los Evangelios. Esas son las que tienen que permanecer en mí. Eso es lo que nos puede llenar, lo que nos puede cubrir nuestras necesidades de permanencia, lo que nos puede hacer recuperar el primer amor, lo que nos puede hacer que no estemos vacíos, secados o quemados. Mis palabras. Por eso Jesús, cuando se va al final del Evangelio, ¿qué dice? ¿Qué le dice a los discípulos? Id y predicad, ¿qué? Al mundo, mi Evangelio, ¿y qué dice más? Todas las cosas que yo os he enseñado. Todas las cosas que yo os he enseñado. No las que habéis visto en los fariseos, no las que habéis visto en los saduceos, ni en los sacerdotes, ni en el sumo sacerdote. No. Ni en los celotes. No las que habéis visto en los romanos. No, las que yo os he enseñado. Las que habéis vivido conmigo, las que habéis experimentado conmigo. ¿Sabéis? Los seres humanos somos muy efímeros. Olvidamos enseguida. Tenemos una flaca memoria y cuando nos pasan cosas malas las recordamos sin parar. Y cuando nos pasan cosas buenas las olvidamos sin parar. ¿Sabéis? La psicología ha descubierto eso, que el ser humano tiene la tendencia, la persona, a ver más lo negativo y a agrandarlo que lo positivo. La Biblia lo dice, no hace falta, ¿verdad?, que vayamos a la psicología, pero yo os digo también que la psicología ha comprobado lo mismo que dice la Biblia, que el ser humano, y claro, tantos psicólogos con tantos pacientes que tienen en sus clínicas o en sus gabinetes, pues ven, claro, la cantidad de problemas que tienen las personas y que van siempre normalmente a ver el lado negativo o el lado oscuro de las cosas, ¿no? Sin embargo, fijaos qué interesante cuando el texto nos dice que, y la Biblia nos dice, buscad todo lo bueno. ¿Recordáis el texto de Filipenses 4:8? Todo lo honesto, todo lo noble, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. ¿Sabéis? Hace poquito un psicólogo, no sé si habéis oído hablar de él, Rafael Santandreu, bueno, sale en televisión, curiosamente, él escribió un libro muy interesante titulado Las gafas de la felicidad. Y él habla ahí cómo debemos de ponernos esas gafas para ver el mundo de otra manera y no solo hacia el lado negativo, sino ver todos los aspectos buenos y positivos. Y él dice, por ejemplo, ¿qué os pasaría? Él escribe en el libro, dice, si alguno de vosotros, que os quejáis de tantas cosas, dice, de algunos de los pacientes que él tiene, ¿qué os parecería tratar de ser felices siendo indigentes? Y él les hace la prueba a algunos de los pacientes que van a su clínica para decirles, a ver, ¿cómo harías para ser feliz siendo un indigente? Y siendo una persona que necesita todo. Bueno, y dice que hacen malabarismos la gente para buscar cómo sería feliz en esas condiciones. Bueno, él, sabéis, trata de hacerlo así a nivel humano. Yo quiero hablaros a nivel de la Biblia y de la Escritura, que es lo más importante para nosotros. Tercera y última fase. Juan 15:7. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Este es el último aspecto, el aspecto final. Fijaos que el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Esta era la clave. Era el programa que Jesús estaba diciendo a los discípulos. Esto es lo que no tenéis que hacer y esto es lo que tenéis que hacer. Permaneced en mí, permaneced en mis palabras, permaneced en mi amor. Mi amor. No el amor de la iglesia, no el amor de los hermanos, no el amor de los cargos de iglesia o del pastor. Mi amor. Sabéis, tenemos un gran problema los seres humanos siempre con estas cosas. ¿Por qué? Porque nos gusta amar lo que vemos, lo que palpamos, lo que tocamos, lo que hablamos, ¿verdad? Entonces, claro, nos puede resultar más o menos fácil amar a alguien que vemos, que hablamos con él, con ella, o que tenemos una relación y un contacto, pero es otra cosa cuando es amar a alguien que no vemos físicamente, directamente. Por eso Jesús dice, permaneced en mi amor, porque
permanecer en el amor de alguien que estuvo aquí pero que ya no está y que ya se ha ido y nos ha dejado un mensaje es lo más importante. ¿Cómo permanecemos en ese amor? Y Jesús sabía que eso era lo que necesitaba la Iglesia. Dice Elena White, en El deseo de todas las gentes, página 406, dice: cualquier hábito o práctica que pueda inducir a pecar y atraer deshonra sobre Cristo debe ser desechado, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Lo que deshonra a Dios no puede beneficiar al alma. La bendición del cielo no puede acompañar a un hombre o una mujer que viole los eternos principios de la justicia. Y un pecado acariciado es suficiente para realizar la degradación del carácter y extraviar a otros. Cueste lo que cueste, hermanos. Cueste lo que cueste, debe de ser nuestra permanencia. Cueste lo que cueste, debe de ser nuestro cristianismo. Si realmente lo amamos y lo queremos, y si realmente queremos a Jesús. Por eso Jesús hablaba, estas son las claves. Yo en mí, mis palabras y mi amor. ¿Sabéis? Hablamos mucho en la Iglesia de que la Iglesia necesita presentar ese amor al mundo. Pero el problema es que no lo tenemos todavía. Y lo necesitamos. Y nos hace falta como Iglesia. Todas las iglesias. Pero es el amor de Cristo. No es el amor solo entre nosotros, porque solo el amor de Cristo puede hacer que el amor sea entre nosotros, porque si no veremos en los demás siempre defectos, siempre errores, siempre nos compararemos y siempre veremos que somos mejores que los demás, o que los demás son peores que nosotros. Por tanto, Jesús hablaba de eso, el amor en mí. Si el amor hacia Él va por cada uno de nosotros, y esa permanencia tiene que ver con cada uno de nosotros, con Él, con esa relación con Él. Quiero terminar llevándoos a Juan. Fijaos, pero no al Evangelio, a las epístolas. Fijaos cuánto le impactó a Juan, cuán importante. Sabéis que Juan es llamado el apóstol del amor, y su evangelio el evangelio del amor. Pues fijaos cuánto le impactó que en sus epístolas habla otra vez de la permanencia. Fijaos si le preocupó a Juan y si escribió sobre la permanencia, que es el único de los discípulos y de los evangelios que habla con esta claridad de la permanencia en la iglesia, que después en su epístola, primera de Juan, fijaos lo que dice. Vuelve a recordarlo, vuelve a recordar su evangelio y vuelve a decir unas cosas extraordinarias sobre la permanencia. Primera de Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué hace? Permanece. Permanece durante unos años. Para siempre. Juan, fijaos, lo lleva hasta este punto. No vas a permanecer solo en la iglesia, no vas a permanecer solo un tiempo. Permanecerás para siempre. Para la eternidad. Para estar siempre con Dios y para vivir y disfrutar de sus promesas y de sus cumplimientos. Primera de Juan 2:24, fijaos lo que vuelvo a decir sobre la permanencia. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Veis? Juan lo lleva más allá. Permanecer en el Hijo y en el Padre. Permanecer en vosotros. Que permanezca en vosotros. En cada uno de vosotros. Y primera de Juan 2:28. Fijaos qué dice. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Juan lo lleva hasta ese punto maravilloso. Permaneced en Él hasta su venida, para que no os alejéis de Él avergonzados. Por eso, hermanos, yo esta mañana quiero dejaros con este mensaje maravilloso que Juan nos dejó de Jesús y de la permanencia. Hoy más que nunca necesitamos en nuestra iglesia la fuerza de permanecer. No una permanencia cualquiera, no una permanencia de segunda, tercera clase o categoría, de primera clase, de primera categoría. Quizás no podamos viajar en un primera clase, en el AVE o en un avión, pero sí lo podemos hacer en la iglesia. Podemos viajar en una primera clase de permanencia.
y en una permanencia nueva, diferente y distinta, porque el propósito de Dios, el propósito de Juan, como veis en sus epístolas, es que podamos permanecer en Él hasta el final y que lo hagamos hasta su venida. Por eso yo en esta mañana os deseo a todos, hermanos, hermanas, jóvenes, que nuestra permanencia en Él sea una permanencia hasta el final, sea una permanencia fuerte, sólida, una permanencia que recupere el primer amor, que recupere la ilusión y el encanto que tuvimos al principio, con Él, con Jesús, con su palabra, con su iglesia, y que podamos estar en Él para que cuando Él venga nos encuentre permaneciendo para permanecer para siempre, porque cuando Él venga será para que podamos permanecer con Él para siempre. Ojalá ese sea nuestra ilusión, nuestro deseo y nuestro propósito individual y como iglesia, de buscar que nuestra permanencia sea en Él ahora y para siempre. Amén.
Hola, vamos a hablar con nuestro Padre. Amantísimo Señor, Padre nuestro, realmente, Señor, necesitamos tu palabra ha llegado en el momento indicado de nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, te bendecimos y te adoramos. A ti sea la honra y la gloria. Señor, ayúdanos, enséñanos, muéstranos, por medio de tu Espíritu Santo, a amarte más, a vivir conforme a tu voluntad, porque así, cuando entremos a tu reino, no será diferente nada. El amor será igual como siempre lo hemos vivido aquí en esta tierra, pero solos no podemos. Eres tú, Señor, quien nos puede enseñar a amarte, a amar tu palabra, a amar a hablar contigo, a amar a compartir con otros. Enséñanos. Gracias te damos porque sé que tú nos has escuchado. En el nombre del Señor Jesucristo, acompáñanos a nuestros hogares y bendice a nuestros enfermos y cúrales, Señor, según tu voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En hebreo, paz en sábado, Shabbat Shalom.